Cuando era joven, mi familia solía vivir en un pequeño pueblo pesquero a la orilla de un mar que parecía interminable. Las olas rompían con un ritmo casi hipnótico y el olor a sal impregnaba cada rincón. Siempre pensé que era un lugar tranquilo, apartado del caos de las ciudades. Pero esa tranquilidad escondía secretos oscuros que pocos se atrevían a mencionar. Los ancianos del pueblo hablaban de una leyenda que circulaba entre los pescadores más viejos. Decían que en noches de luna llena, cuando el viento soplaba desde el sur y las olas parecían rugir con más fuerza, podías escuchar algo en la distancia. Era un sonido lejano, casi un grito, pero no un grito humano. Lo llamaban el grito del mar, y según ellos, anunciaba la llegada de una tormenta de proporciones monstruosas o algo mucho peor. Nunca presté demasiada atención a esas historias. Pensaba que solo eran cuentos para asustar a los niños o para mantener a los más jóvenes alejados del mar durante la noche. Pero todo cambió una fatídica noche de agosto. Mi tío Roberto, un hombre grande y robusto que había pasado toda su vida en el mar, decidió zarpar justo en una de esas noches. Había escuchado los rumores, pero no creía en supersticiones. Lo recuerdo claramente, la luna llena estaba alta en el cielo y el viento comenzaba a soplar desde el sur. El pueblo estaba inquieto y algunos pescadores intentaron disuadirlo, pero él solo se rió de sus miedos. «Es solo una noche más», dijo mientras recogía sus redes y se preparaba para zarpar. «El mar siempre ha estado aquí, y yo también». Decidí acompañarlo. Siempre había admirado su coraje, y aunque algo dentro de mí me decía que no fuera, la curiosidad y la necesidad de demostrar que no le temía a nada fueron más fuertes. Nos subimos a su viejo barco y nos alejamos de la costa, mientras las luces del pueblo se desvanecían en la distancia. Al principio, todo parecía normal. Las olas eran suaves y el viento, aunque fuerte, no era amenazante. Pero mientras avanzábamos mar adentro, la atmósfera cambió. Las olas comenzaron a crecer, y el cielo, antes despejado, se cubrió de nubes oscuras que parecían moverse más rápido de lo que deberían. Y entonces lo escuché. Un sonido bajo, casi un murmullo al principio. Era como el eco de algo distante, pero lleno de dolor. Miré a mi tío, esperando alguna reacción, pero él seguía concentrado en las redes. Pensé que quizás lo había imaginado, que tal vez solo era el viento o el crujido del barco. Pero el sonido no desapareció. Al contrario, se hizo más fuerte. Era un grito, pero no humano. Algo entre el rugido de una criatura gigantesca y el lamento de alguien atrapado en un sufrimiento eterno. Me recorrió un escalofrío por la espalda. Esta vez, mi tío también lo escuchó. Lo vi tensarse y detenerse un momento, sus manos temblando ligeramente sobre las cuerdas de las redes. «¿Qué demonios es eso?», preguntó, más para sí mismo que para mí. El viento comenzó a soplar con más fuerza, y las olas, ahora gigantescas, golpeaban el barco con furia. El sonido, ese grito, se hacía cada vez más fuerte, como si viniera de todas partes, rodeándonos. Intenté mirar hacia el horizonte, pero todo lo que veía era oscuridad, como si el mar mismo hubiera tragado la luz. Mi tío decidió que era suficiente y comenzó a maniobrar el barco para regresar. Pero por más que intentaba, las olas parecían empujarnos hacia el interior del mar, alejándonos de la costa. Era como si una fuerza invisible estuviera tirando de nosotros, arrastrándonos hacia algo. Y entonces lo vi. En la distancia, algo emergió del agua. Al principio pensé que era una roca o una isla, pero no, se movía. Era una sombra gigantesca, más alta que cualquier barco, y avanzaba lentamente hacia nosotros. El grito, ese maldito grito, se hizo insoportable. Sentía que me perforaba los oídos, como si quisiera arrancarme el alma. «¡Maldición!», gritó mi tío, su rostro ahora pálido de terror. «¡Sujétate!».
Intentó una última maniobra desesperada para alejar el barco de lo que fuera esa cosa, pero no importaba. El mar estaba en su contra. Y entonces, de la nada, una ola gigantesca se alzó ante nosotros, más alta que el propio barco, y nos envolvió por completo. Todo se volvió oscuro. Desperté mucho tiempo después, tirado en la playa, completamente solo. El barco no estaba, y mi tío había desaparecido. No había rastros de él ni de la embarcación. Las autoridades dijeron que fue una tormenta repentina, que mi tío probablemente se había ahogado. Pero yo sabía que no era así. No era una tormenta, ni un accidente. Intenté contar lo que había visto, lo que había escuchado, pero nadie me creyó. Para ellos, solo era un joven asustado, tratando de lidiar con la pérdida. Pero yo sé lo que vi, lo que escuché. Y sé que no fuimos los primeros en ser reclamados por el mar esa noche, ni seremos los últimos. Desde entonces, no he vuelto a acercarme al agua. Pero en las noches de luna llena, cuando el viento sopla desde el sur, a veces puedo escuchar ese grito en la distancia. Y cada vez que lo escucho, sé que algo más ha sido reclamado por la costa del diablo. Ser pescador nunca fue un trabajo fácil, pero para nosotros, la vida en el puerto siempre había sido predecible. Los amaneceres dorados reflejándose en las olas, el sonido constante de las gaviotas sobrevolando las redes y el crujir de las cuerdas al asegurar el barco al muelle. Pero todo eso cambió la noche que decidimos aventurarnos más allá de lo permitido, más allá de lo que el océano estaba dispuesto a revelar. Éramos 4 en la tripulación: el capitán Roberto, un hombre curtido por el sol y la sal del mar; Javier, mi mejor amigo desde la infancia; Pedro, el más joven y lleno de historias sobre las profundidades; y yo, que siempre había sentido un respeto temeroso por el océano, sabiendo que ocultaba más de lo que mostraba. Aquella noche, el cielo estaba cubierto de nubes gruesas y oscuras. El puerto estaba desierto, y el mar, por primera vez en mucho tiempo, parecía estar en silencio, como si estuviera esperando algo. El capitán, impulsado por una corazonada o por simple ambición, nos llevó mar adentro, más allá de donde cualquier otro pescador solía ir. Hoy será una gran noche, dijo, pero en su voz había un nerviosismo que nunca antes le había escuchado. Horas después de zarpar, comenzamos a notar que algo no estaba bien. Las redes que lanzábamos al agua volvían vacías, algo que rara vez ocurría. Pero no era solo la falta de peces lo que nos inquietaba. El aire se había vuelto denso, y una niebla espesa comenzó a formarse a nuestro alrededor, envolviendo el barco como una sábana húmeda. Apenas podíamos ver más allá de unos metros. Lo más extraño era el sonido. El mar, que normalmente cantaba su incesante melodía de olas, estaba en completo silencio. Entonces sucedió. Pedro, que estaba revisando las redes en la proa, gritó. Cuando corrimos hacia él, lo encontramos pálido, con los ojos fijos en el agua. Lo que vimos hizo que el frío de la noche se colara en nuestros huesos. Una enorme sombra se movía bajo la superficie. No era un banco de peces ni una corriente extraña. Era algo más grande, algo que no tenía forma definida, pero que se deslizaba lentamente bajo el barco, como si nos estuviera observando. El capitán intentó calmarnos, asegurando que solo era nuestra imaginación jugando con nosotros debido a la niebla, pero yo podía ver el miedo en sus ojos. Sabía que no era algo normal. Sabíamos que habíamos cruzado una línea invisible, que estábamos en un lugar donde no deberíamos estar. Decidimos regresar al puerto, pero el motor del barco, que siempre había sido confiable, no arrancaba. Javier, que siempre había sido el más escéptico de nosotros, fue el primero en intentar arreglarlo. Mientras lo hacía, sentí que algo nos observaba desde las profundidades. Y luego lo vimos. Desde el agua emergió una mano, grisácea y alargada, agarrándose al borde del barco. La piel de esa cosa parecía de cuero,
cubierta de algas y moluscos. No era humano, o al menos, no lo era por completo. Gritamos, y el capitán, sin perder el tiempo, tomó un hacha que siempre llevaba a bordo y cortó la mano de un golpe. El agua salpicó y esa cosa desapareció en las profundidades, pero el daño ya estaba hecho. El barco comenzó a mecerse violentamente, como si algo grande lo estuviera golpeando desde abajo. Corrimos hacia la cabina, pero fue inútil. El barco era sacudido como un juguete en manos de una criatura invisible. Pedro, en su desesperación, intentó saltar por la borda, creyendo que nadar sería su única oportunidad de escapar. No lo logramos detener. Cayó al agua y desapareció casi de inmediato, tragado por esa niebla espesa y el océano oscuro. No hubo tiempo para reaccionar. Algo lo había arrastrado, algo que no podíamos ver, pero que sabíamos que estaba ahí, acechando. Esa noche, el barco nunca regresó al puerto. Solo el capitán y yo sobrevivimos. Horas después, la niebla comenzó a disiparse, y las luces distantes del puerto se hicieron visibles nuevamente. Fue como si el mar nos hubiera dejado ir, como si hubiéramos pasado alguna prueba macabra. Pero nunca volvimos a hablar de lo que sucedió, ni siquiera entre nosotros. El capitán dejó el mar para siempre. Decía que había visto algo en las profundidades, algo que no era de este mundo, algo que nos había advertido de no volver. Yo, por mi parte, aún tengo pesadillas con esa mano que surgió del agua, y cada vez que el viento sopla fuerte y el sonido de las olas se intensifica, siento que el mar no ha olvidado lo que hicimos esa noche. Desde entonces, nadie en el pueblo habla de pescar más allá de los límites marcados. Y cuando la niebla cubre el puerto, todos los barcos permanecen anclados. Nací y crecí en un pequeño pueblo costero, un lugar donde el océano era tanto nuestra fuente de vida como una presencia constante que nunca dejaba de susurrar su peligrosa tentación. Las historias de viejos marineros siempre habían flotado por las tabernas del puerto, relatos sobre barcos que se perdieron en la bruma, criaturas que acechaban en las profundidades y misterios que el mar nunca revelaba completamente. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que viviría aquella noche de pesca. Era una tarde gris de otoño cuando todo comenzó. Mi hermano mayor, Gabriel, un hombre de carácter firme y terco, había decidido que era el momento de probar suerte en aguas más lejanas. «Hay un buen viento esta noche», me dijo mientras preparaba el barco, una vieja embarcación de madera que había pertenecido a nuestra familia por generaciones. «Saldremos al anochecer, las mejores capturas siempre se hacen en la oscuridad». Sabía que no debía acompañarlo. Los vientos soplaban de manera extraña ese día, y las gaviotas, normalmente bulliciosas, permanecían en tierra, observando el horizonte con inquietud. Los otros pescadores del puerto habían decidido quedarse en tierra, algo inusual para ellos. Pero Gabriel no escuchaba razones, y yo, siendo el menor, no tenía más opción que seguirlo. Así que esa noche, bajo un cielo sin estrellas, zarpamos. Mientras el barco cortaba las aguas oscuras, la sensación de que algo no estaba bien comenzó a crecer dentro de mí. Las olas eran pequeñas pero constantes, y la niebla empezó a formarse en el horizonte. Lo que me inquietaba no era la niebla en sí, sino el silencio que la acompañaba. El mar estaba callado, demasiado callado. Ni el chapoteo de los peces ni el sonido de las aves se escuchaba, solo el crujir de la madera del barco y el susurro del viento en las velas. ¿Ves eso? Gabriel señaló hacia el horizonte. Me giré y, entre la niebla que comenzaba a rodearnos, algo apareció. Era un barco, pero no uno común. A simple vista parecía una embarcación antigua, sus velas rasgadas y su casco oscuro, como si hubiera pasado siglos abandonado a la deriva. Sin embargo, lo que realmente me heló la sangre fue que no se movía con el viento ni con la marea. Simplemente flotaba, como si desafiara las leyes naturales.
Debe ser un barco fantasma, murmuró Gabriel en tono burlón, intentando aligerar el ambiente, pero su voz no tenía la confianza de siempre. Algo en ese barco nos llamaba, una atracción inexplicable que hacía imposible apartar la vista. Sin pensarlo mucho más, Gabriel giró el timón y comenzamos a acercarnos. A medida que nos aproximábamos, la niebla se hizo más espesa, envolviéndonos en una atmósfera húmeda y pesada. El frío se apoderó del barco, mucho más intenso de lo que debería ser para esa época del año. Entonces lo vimos, en la proa del barco fantasma, una figura de pie, alta, inmóvil, como una estatua. Parecía estar cubierta con una capa oscura que ondeaba suavemente, pero no se podía ver su rostro. ¿Quién demonios es ese?, pregunté en un susurro, pero Gabriel no respondió. Sus manos apretaban con fuerza el timón, su mirada fija en la figura. El silencio que nos rodeaba era total. El viento había cesado por completo, y las aguas estaban en calma absoluta, como si el mundo mismo hubiera dejado de moverse. Finalmente, llegamos lo suficientemente cerca como para escuchar un sonido, el lento crujido de la madera podrida del barco frente a nosotros. Gabriel decidió que debíamos abordarlo. Esto no es normal, pero hay algo en ese barco, quizás encontramos algo valioso, quizás una explicación. Yo no quería subir. Todo en mi cuerpo me gritaba que debíamos alejarnos, pero era demasiado tarde. Gabriel ya había lanzado una cuerda y subió con agilidad. No tuve más opción que seguirlo. Al pisar la cubierta, un escalofrío recorrió mi cuerpo. El aire estaba denso, pesado, y olía a humedad y descomposición. Todo estaba cubierto de una capa de musgo, como si el barco hubiera estado abandonado durante siglos. Pero lo más extraño era la figura que habíamos visto antes. Estaba justo delante de nosotros, de espaldas, su capa ondeando en la brisa inexistente. Gabriel, temerario como siempre, se acercó a la figura. «Oye, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí?», preguntó con una valentía que yo no compartía. Entonces, la figura se giró lentamente, y lo que vimos nos dejó paralizados. No era humano. Sus ojos eran vacíos, oscuros, y su rostro parecía derretido, como si hubiera estado expuesto a siglos de desgaste por el agua salada y el tiempo. Una sonrisa torcida y cadavérica se dibujó en su cara. No dijo una palabra, pero un sonido empezó a llenar el aire, un gorgoteo, como el de alguien ahogándose. El barco comenzó a crujir violentamente, como si estuviera a punto de desmoronarse. Intentamos correr, pero el barco no nos lo permitió. La niebla se cerró a nuestro alrededor, y el suelo bajo nuestros pies comenzó a moverse. Las cuerdas que colgaban de los mástiles parecían cobrar vida, enredándose alrededor de Gabriel. Grité, intentando liberarlo, pero las cuerdas lo arrastraban hacia el borde del barco. En un parpadeo, las aguas lo tragaron, su grito ahogado por la bruma. Solo quedaba yo, en el barco maldito, atrapado en medio de la nada, con la figura fantasmal que lentamente comenzó a avanzar hacia mí. Sentí sus ojos vacíos clavarse en los míos, y mi mente se llenó de imágenes horribles, hombres que se ahogaban, gritos desde las profundidades, y el oscuro abismo que aguardaba bajo el barco. No sé cómo escapé de ese lugar. No recuerdo cómo regresé al puerto, pero cuando desperté, el barco de mi familia estaba vacío, y Gabriel nunca volvió. Desde entonces, nadie en el puerto ha vuelto a zarpar cuando la niebla se cierne sobre el horizonte. Nadie quiere correr el riesgo de encontrarse con el barco fantasma y su tripulación perdida en el tiempo. La primera vez que escuché sobre la Costa del Diablo fue cuando tenía apenas 10 años. Era una historia que los pescadores más viejos del pueblo contaban a los niños para asustarlos. Hablaban de un lugar prohibido, donde las aguas eran tan negras que ni el reflejo de la luna se atrevía a tocar su superficie, y donde todo barco que se acercaba desaparecía sin dejar rastro. Por supuesto, de niño, lo tomé como una leyenda más,
una historia para mantenernos alejados de las aguas peligrosas. Pero con los años, descubrí que en toda leyenda hay algo de verdad. Hace 5 años, cuando ya era un hombre hecho y derecho, decidí tomar las riendas de mi vida y del negocio familiar, la pesca. Mi padre, un hombre rudo y de pocas palabras, me enseñó todo lo que sabía. Sin embargo, a pesar de su destreza en el mar, nunca quiso hablar sobre la Costa del Diablo. Siempre que el tema surgía, su rostro se volvía sombrío, y sus ojos, normalmente brillantes, se apagaban, como si una sombra interna lo consumiera. El año en que todo cambió fue particularmente difícil para los pescadores. El clima había sido caprichoso, las tormentas venían sin aviso, y las capturas eran cada vez más escasas. Nuestra familia estaba al borde de la ruina. Una noche, después de semanas de malos resultados, me armé de valor y decidí hacer algo desesperado. En medio de una discusión con mi padre, le propuse lo impensable. Vamos a la Costa del Diablo. Quizás allí haya lo que necesitamos. Lo que siguió fue el silencio más pesado que he experimentado en mi vida. Mi padre me miró con una mezcla de incredulidad y terror en los ojos. Se levantó lentamente de su silla, caminó hasta la ventana que daba al puerto y se quedó mirando el mar, como si estuviera buscando algo en la distancia. Finalmente, habló, pero su voz era apenas un susurro. No tienes ni idea de lo que estás sugiriendo. A pesar de sus advertencias, no cambié de opinión. La desesperación es un impulso poderoso, y cuando sientes que no tienes más opciones, estás dispuesto a arriesgarlo todo. Esa misma noche, esperé a que mi padre se durmiera, tomé nuestro viejo barco y zarpé solo hacia la Costa del Diablo. El viaje fue largo y, cuanto más me adentraba en el mar, más me invadía una sensación de inquietud. La brisa que normalmente era refrescante, se volvió pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de algo siniestro. Las gaviotas, que solían seguir el barco, desaparecieron en algún punto, dejando el cielo desierto y silencioso. Cuando llegué a la zona conocida como la Costa del Diablo, el cambio fue instantáneo. Las aguas, que antes eran de un azul profundo, se tornaron de un negro impenetrable, y el viento dejó de soplar. Todo estaba inmóvil, como si el mar mismo hubiera muerto. Sentí un nudo en el estómago, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Lancé las redes, esperando cualquier tipo de señal de vida bajo esas aguas oscuras. Las horas pasaron sin que nada sucediera. El silencio era abrumador. De pronto, el barco se sacudió violentamente, como si algo gigantesco hubiera golpeado el casco desde abajo. Corrí hacia las redes, y para mi sorpresa, estaban tensas, como si algo enorme estuviera atrapado en ellas. Con todas mis fuerzas, comencé a tirar de las cuerdas. El sudor corría por mi rostro y mis brazos temblaban bajo el esfuerzo. Lo que fuera que había atrapado era grande, mucho más grande de lo que cualquier red podría manejar. Mientras seguía tirando, una neblina espesa comenzó a formarse alrededor del barco, cubriendo todo a mi alrededor. La única luz que quedaba era la tenue linterna en la proa, que parpadeaba débilmente, como si también estuviera a punto de ceder. Finalmente, algo emergió de las aguas negras. Al principio, no pude distinguir qué era, pero cuando la niebla se apartó lo suficiente, mi corazón se detuvo. Frente a mí, colgando de la red, estaba el cadáver hinchado de un hombre, pero no era un hombre cualquiera. Estaba cubierto de escamas, su piel parecía haberse fusionado con el agua misma, y sus ojos estaban completamente blancos, como si hubieran sido devorados por el mar. Dejé caer las cuerdas y retrocedí, tropezando y cayendo de espaldas sobre la cubierta. El cadáver comenzó a balancearse en la red, como si el propio barco estuviera vivo, meciéndolo de un lado a otro. El viento, que había estado ausente todo este tiempo, volvió con una fuerza descomunal, azotando las velas y sacudiendo el barco. De pronto, escuché un sonido que nunca olvidaré, un susurro, bajo y gutural,
que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. «Ven conmigo», decía la voz, alargándose como un eco dentro de mi cabeza. Me levanté de un salto, decidido a soltar las redes y escapar de ese lugar maldito. Pero antes de que pudiera hacerlo, el cadáver comenzó a moverse. Lentamente, sus manos deformes se levantaron, y sus dedos, alargados y delgados como ramas muertas, comenzaron a desenredarse de la red. No podía apartar la vista. Estaba hipnotizado por el horror de lo que estaba sucediendo ante mí. De pronto, el cadáver cayó al agua con un chapoteo que rompió el silencio sepulcral. Pero no desapareció. En lugar de hundirse, permaneció flotando, mirándome con sus ojos vacíos. El susurro continuaba, pero esta vez era más fuerte, más insistente. «Ven conmigo». El barco comenzó a moverse por su cuenta, alejándose de la costa, adentrándose aún más en las aguas negras. Corrí hacia el timón, pero no respondía. Era como si algo, alguna fuerza invisible, estuviera controlando el barco. En ese momento, entendí que había cometido un error terrible. Este no era un lugar donde los vivos tuvieran que estar. De alguna manera, logré deshacerme de las redes y desatar las cuerdas que me mantenían atado a ese lugar. Con el corazón acelerado y la adrenalina corriendo por mis venas, dirigí el barco hacia cualquier dirección que no fuera la costa del diablo. Las aguas seguían negras, y la niebla no desaparecía, pero al menos el barco estaba respondiendo de nuevo. Nunca supe cómo llegué de vuelta al puerto esa noche. Todo fue un borrón de miedo y desesperación. Mi padre me esperaba en el muelle, su rostro sombrío y lleno de resignación. «Te lo advertí», fue lo único que dijo antes de girarse y marcharse. Desde esa noche, no he vuelto a salir al mar. Dejé atrás la pesca, el barco, y todo lo que tenía que ver con esas aguas malditas. Pero a veces, cuando el viento sopla fuerte y la niebla comienza a formarse, escucho ese susurro en mis sueños. «Ven conmigo». Y sé que, algún día, no podré resistir.